¿Sabes qué manos tocan primero ese trofeo, esa copa, ese símbolo de victoria, de campeonato, de gloria? Ser orfebre no es ser artesano. Nosotros no somos artesanos, somos artistas. ¿Cuántos trofeos han hecho? Son muchos. Que se hacen todas las ligas. A la final, América, Cruz Azul. Va Cruz Azul ganando. En el marcador 2-0. va arriba. El director de comunicación dice, pues ya está, ¿no? Entonces, pues ahí te voy, no pongo el trofeo. Para ponerlo se acuesta. En esos días lo hacía a pulso. Nomás levanto la mirada. Nomás lo veo corriendo. Justo ahí había como un huequito, estaba lleno de gente y había como un huequito y nomás lo veo como brinca, cabecea y ¡ay! Imagínate todo el estadio hasta acá. Pero güey, espérate, y en ese momento me dice el otro güey, espérate cabrón, espérate, espérate. Detente y ya le había puesto ahí ya como que las C, no se le había puesto, pero entre el movimiento, pues ahí se le fue un rayoncito como de ¿no? Y entonces... Ellos son Marmolejo Orfebres, son una chulada y ellos verdaderamente tienen la copa en sus manos. ¿Qué pasó, chulada? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de La Chulada del Beco, que no la ves llegar, pero la sientes venir. En esta ocasión quiero platicarles y preguntarles cuántas veces ustedes no hemos visto a lo largo de nuestra vida los trofeos deportivos. Levantas el trofeo de la victoria, el trofeo del campeonato, el trofeo por participar, el trofeo al mejor actor, al mejor jugador, al mejor equipo, al campeón de campeones. Y has visto infinidad de películas, historias emotivas y románticas que te llevan al punto de la lágrima, donde besas la copa, donde la acaricias, donde peleas por ella, mueres por esa, o te intentas morir, o estás dispuesto a morir por ese trofeo, llevarte esa copa, ese campeonato, que se representa justamente en esta forma glorificante de una contienda, y haces todo por llevártelo. Pero, ¿sabes quién lo hace? ¿Sabes qué manos tocan primero ese trofeo, esa copa, ese símbolo de victoria, de campeonato, de gloria? Pues hoy les vamos a platicar aquí en México quién, cómo y desde cuándo han hecho de este símbolo de los trofeos una realidad, porque ellos son los artífices, son los artistas que construyen, que hacen, que forjan, que crean los trofeos, y es la familia Marmolejo Orfebres. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, qué maravillosa introducción. ¿Te gusta? Muchas gracias. Fíjate que tienes toda la razón del mundo. Hay toda una labor, toda una creación y toda una experiencia encima de todo lo que acabas de decir. Finalmente, cuando recibes tú un galardón, un trofeo o un reconocimiento, pues es el resultado de un esfuerzo que hiciste tú o un grupo de personas para poderlo obtener en sus manos. Pero muy pocas veces se preguntan, como lo acabas de hacer en este momento, y lo agradezco, ¿cómo vienen esos trofeos? ¿De dónde vienen y por qué son así? Hay unos bonitos, hay unos no tan bonitos. Sí, ¿cómo nace? Para mi gusto todos son lindos porque claro, todos tienen un trabajo, ¿no? Aquí, siempre que me piden la crítica de alguno de ellos, yo siempre las cimento en base a la mano de obra que está empeñada en cada uno. Puede ser que sean piezas que están hechas en serie o pueden ser piezas más sencillas, ¿no? Mi punto es que el diseño yo nunca lo critico porque eso es pues el gusto, ¿no? Exacto. Cada persona pero hay un tiene trabajo atrás. Pero lo que es bien bonito, más bonito todavía que la pieza en sí, todo el trabajo que tenemos que realizar, una cantidad de personas que la verdad nadie se imagina. Eso es lo más importante. ¿Cuántas personas tenemos que ver con eso? Es Jos Marmolejo, para los amigos, y su hijo Juan Carlos Marmolejo, mi amigo El Nice, amigos de toda la vida. Ellos son la familia Marmolejo y su empresa se llama Marmolejo Orfebres. Ustedes, el arte, oficio, negocio, talento que tiene la orfebrería, ¿cómo nace en su familia? Bueno, ¿cómo empieza en su familia? ¿Cómo se arraigan de generación en generación?
brevemente y después nos saltamos a la parte, ¿cómo empezamos con los trofeos, no? O sea, esto empieza con mi abuelo. Mi abuelo viene de un lugar que se llama Jocotitlán, en el Estado de México. Él nace ahí, está como Tlacomulco, viene a la Ciudad de México, niño, joven, en los años 30 más o menos, viene a la Ciudad de México. Entonces, si ubican un poco la Ciudad de México en los años 30, pues poca comunicación, pocas carreteras. En esos días era bien difícil, hizo días, ¿no? Para poder llegar a la Ciudad de México, le costó mucho trabajo. Hoy hacemos un par de horas, ¿no? Pero bueno, pues entonces él llega sin saber qué hacer, empieza a trabajar como cargador en la Merced, empieza buscando el trabajo, ¿no? Buscando, no había escuelas, no había nada, o sea, él no tenía, tampoco venía del pueblo, y tampoco tenían, en el pueblo no había escuelas, no había nada, entonces él quería crecer, ¿no? Era un joven, no sé exactamente la edad, pero pongamos ustedes 16 años, 17 años por ahí. Entonces resulta que sus primos hacen lo mismo, vienen de otros lados y de otras altitudes y empiezan a juntarse, y algunos de ellos empiezan a trabajar como ayudantes dentro de los talleres de orfebrería que existían en la Ciudad de México, en el mero centro, en la calle de Madero que todos conocemos hoy. Ahí existían la gran mayoría de orfebres mexicanos. Y existían por una razón muy importante que ya se perdió en México: el consumo. Todo el mundo consumía orfebrería en México. Jarras, charolas, claro, estamos hablando de la clase media, alta. Sí, esas ¿no? Grandes vajillas de plata, los cubiertos, o sea, toda esa platería, ¿no? Que le llamaban. Sí, los cubiertos grandes. Ajá, sí, todo lo que se utiliza en la mesa. Sí, y los candelabros. Había todavía casas o casonas que no tenían toda la luz completa, entonces existían esos famosísimos candelabros de 16 velas. Que tienes que bajar así para encenderlas todas. No, candelabros. Ya sé. Para esas mesas virreinales enormes. De mesa. ¿No? De la familia, que se juntaban 20 pelados. Entonces, bueno, mi abuelo empieza, ¿no? como asistente, como ayudante, ¿no? En uno de esos talleres. Después él se da cuenta que dentro de sus facilidades o dentro de sus virtudes, él tiene la facilidad de manejar el torno para rechazar. La mayoría de las piezas de orfebrería que se hacen tienen que tener un proceso de rechazado, que todos conocemos los tornos, todos sabemos qué es un torno. Yo les digo un torno y todo el mundo se imagina una máquina que da vueltas y que tiene un molde y que se moldea, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces en aquella época obviamente un torno era muchísimo más sencillo de lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Una cosa así, tal cual, un motor que tenía una horma, que es un molde, sí, exacto, y la lámina la empujaba para darle forma a eso, ¿no? Sí, como la forma, como el troquel en los autos, ¿no? Similar, pero redondo, y era en un disco. Entonces pone su propio taller de torno mi abuelo. Después existe una descentralización en la Ciudad de México y le dan un lugar. Se va a su lugar y entonces una familia, que ahí es donde lo voy a cortar, ¿no? Pero una familia encuentra a mi abuelo. Mi abuelo, además de eso, pues se trae a 2 o 3 de sus primos, empiezan a trabajar, empiezan a labrar. Es la palabra correcta, es el labrado de las piezas. Que el labrado es el martilleo famoso, tan bonito, claro, que se escucha del golpeteo del hierro, del metal, del acero con la plata. Claro. Es un sonido lindo, bueno, para nosotros es mágico ese sonido. Exacto, es la armonía de su creación. Entonces, escuchas ese sonido y entonces escuchas a un orfebre. Bueno, entonces llega esta familia, le mandan a hacer una pieza de diseño francés, un centro de mesa que tenía unos leones a los lados, y que llevaba oro, o sea, baño de oro, ¿no? Galvanoplastía. Entonces, bueno, mi abuelo hace esta pieza que le cuesta mucho trabajo. Mi abuelo dijo, no recuerdo los tiempos exactos, pero dijo 3 meses o 4 meses y se tardó 6, ¿no? Okay. Pero al final del día entregó una pieza espectacular, y esta familia o estas personas que tenían sus tiendas en zona rosa de artículos de piel empiezan a vender productos de plata, porque mi abuelo es una opción para ellos para que lo fabriquen, ¿no? Empieza a crecer el mundo de la orfebrería, porque además en México había consumismo, o sea,
Como hoy compramos ciertos artículos para nuestras casas, la gente común compraba jarras de plata, cubiertos y todo lo que ya platicé. Y había un consumo extraordinario de piezas de plata. Inclusive, Era de primera necesidad, digamos. por ahí hay una historia de un taller viejito que se llamaba El Obrador. Ese taller viejito, cantidades de plata industriales fabricaba, y mucho de ello se dice que lo compraba Kodak para después fundir. ¿Por qué? Porque causaba un impuesto, la plata en sí, como en bruto, causaba un impuesto, y sacarla de Extraerla. México, no, sacarla de México ya extraída, como en bruto, con lingotes, o como te la quieras, en láminas, o como sea, exportarla, causaba un impuesto muy grande. Entonces, transformada, no. Sí, ya labrada. Ya transformada, ya labrada, ya en forma de jarra, de charola, de lo que fuera. Ya no Son unas charolas grandes, unos juegos de tés grandes que tenían samovar, que tenían tetera, cafetera. No importaba la calidad, sino que la cantidad de piezas. Entonces, Kodak se dice. Se dice. Se dice y se rumora. Se dice y se rumora, la gente platica. Nuestros viejos ya muchos fallecieron, pero me tocó a mí escuchar esa historia de que este taller Obrador producía una cantidad de toneladas mensuales de plata porque Kodak compraba, y ya después allá volvían a fundir para hacerla para la película. Se iba como arte, como artesanía. Como artesanía, con un producto. Para saltarse los impuestos. Lo bello de los metales es eso. Tú compras cualquier pieza de metal, ya no te gusta, la fundes y la vuelves a fabricar, la afinas un poquito y la vuelves a fabricar, no tiene mayor problema. Eso es lo maravilloso de los metales. Claro. Entonces, esto empieza a evolucionar. Mi padre nace en el 1942 y empieza a pasar el tiempo, y mi abuelo tiene 6 hijos a lo largo del tiempo, pero mi papá, que es uno de los hijos grandes, lo que hace es pues ayudarle a mi abuelo. Después mi abuelo tiene un problema en un pie fuerte, crónico, y no puede ni moverse. Entonces mi padre tiene que salir de la escuela, de la primaria, a los 9, 10 años, tiene que salir de la escuela para ayudarle al abuelo, a su padre, para poder sacar adelante los pedidos que tenían, ¿no? Entonces, a esa edad, a esa pobre edad, a esos inicios de la niñez de mi padre, empieza a trabajar la orfebrería. A eso de los 16, 17 años ya era todo un maestro, ya era todo un orfebre. Lo que hoy, más o menos los hombres que deciden trabajar a los 30, 40 años empiezan a ser maestros. O sea, mi padre era a los 16, 17 años, ya era un maestro, ya tenía ayudantes. ¿Qué significa ser orfebre? Es decir, tienes que aprender de metales, tienes que aprender de temperaturas, tienes que aprender de herramienta, tienes que aprender de... Fíjate que aprovecho esto que preguntas, porque es bien importante que lo conozca o que lo sepa la gente, ¿no? Porque en realidad ser orfebre no es ser artesano. Nosotros no somos artesanos, somos artistas. Exacto, sí, para mí es un arte. Porque le das está forma. Mal dicho y está confundido, porque yo no sé por qué se atreven a regatear, con todo respeto para todo el mundo, pero una pieza de orfebrería hecha en un taller de orfebrería requiere una cantidad de conocimientos. Sí, tenemos que saber de química, tenemos que saber de finanzas, tenemos que saber de diseño, tenemos que saber, o sea, a ver, para fabricar una pieza necesitas fundir el metal. Una vez que está fundido, para poderlo fundir necesitas saber la aleación, necesitas tener un horno y saber la aleación, a qué temperatura funde la plata, después en qué momento hay que ponerle el cobre, y después qué químicos se le tienen que poner, que son los truquitos que les ponemos para que funda. Después, una vez que funde, hay que hacer la lámina, el proceso de laminación, y después el cortado, y después el trazado, y después el rechazado, y después el repujado, el rebajado. Y todo eso, ¿cuánto le tomó a Juan Carlos? Bueno, pues él empezó con nosotros a los 18, 19 años, bueno, toda la vida ha estado con nosotros, ¿no? En las vacaciones de chico yo me iba al taller y así, pero ya en forma desde los 19 años. Es un arte que se hereda. De los 18 años a la fecha. Son trucos y son momentos que tú le vas pasando a tus hijos, y que ellos van teniendo ese conocimiento de todo lo que se va necesitando durante el proceso de la creación y de la fabricación de una sola pieza. Entonces él más o menos se ha haber tardado unos 7 años más o menos en tener un conocimiento absoluto, como maestro, pero
una educación en la mano para poder hacer todos los forjados y todos los trabajos que se hacen. Él comprendió y aprendió. Hay que tener buena letra, ¿no? Yo creo. No sé. O podemos aprender a dibujar, aprender a interpretar. No, es que tienes que aprender de dibujo técnico, necesitas saber ingeniería, necesitas saber física, necesitas saber los pesos. ¿Todo eso estudió? Pues fíjate. En la escuela no, pero en el taller sí. Es que con todo respeto, se apunta a chingadazos. No, claro, a ver. O lo haces o te queda mal la pieza y a ver, entrega una pieza mal hecha, pues ya no. Mira, nunca hemos tenido una queja, gracias a Dios, en todos estos años que tenemos de trabajo, nunca hemos tenido una queja, ¿no? Pues bueno, estábamos en la parte en donde mi padre hace todo esto. Después, pasan 2 años, evoluciona esta empresa familiar que eran amigos y socios de mi padre y de mi abuelo. Ellos evolucionan y hacen sus cosas. Después, mi padre toma una decisión, se separa, y en esa separación hubo situaciones legales, hubo situaciones importantes ahí, en donde mi madre, con la tristeza y con el dolor que le causó todo este movimiento, tiene un acercamiento con el señor presidente Carlos Salinas de Gortari. Él, o sea, no con él directamente, pero ella pide una audiencia con él, ¿no? De tan triste que estaba y de tan fuerte que era esa situación, pide una audiencia con él, no la recibe. Pero en algún punto, ya que estábamos en paz, ya que había terminado toda esta situación y que estábamos tranquilos, nos buscan de la oficina del señor presidente. Y entonces nos manda a decir, oye, fíjate que tenemos la necesidad, el señor presidente quiere regalar piezas, pero que sean inspiradas en nuestro México. Cabrón. Mi papá y yo nos sentamos y con la anuencia presidencial pudimos entrar a los museos, tomar fotografías, entrar a las cloacas y empezar a hacer registro y búsqueda de las piezas mexicanas que para nuestra idea, nuestro conocimiento eran importantes. Claro. Entonces empezamos a crear vasijas, pequeñas vasijas, en forma de... Que hoy, por ejemplo, una de esa búsqueda y una de las piezas que más nos gustó y que más es emblemática para nuestra familia se llama Copa Sachila con Colibrí, que de 2009 hasta el año pasado fue el trofeo de la Liga Mexicana de Béisbol, la Copa Sachila con Colibrí, que fue en relación a esa búsqueda. Nosotros empezamos a hacer todas estas piezas, somos hoy una de las empresas que fabrica y que además tiene registros del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Porque son obras, son réplicas de piezas arqueológicas. Entonces, que todos tenemos derecho, pero pues que hay que pagar ese derecho, es lo único que... Entonces, si tú haces un calendario azteca, lo puedes hacer, porque pues es tuyo, es tu propiedad, porque eres mexicano, ¿no? Pero no lo puedo vender. Lo puedes vender, sí, lo registras en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué es lo que ustedes sí tienen? Nosotros lo hicimos, no lo sabíamos en su momento, pero después topamos con un personal del instituto y nos dieron ese conocimiento, entonces registramos todas las piezas. Entonces, durante muchos años estuvimos haciendo piezas mexicanas o de inspiración mesoamericana. ¿Sí? Bueno, en esos momentos era para la oficina de presidencia, pero después empezamos a tocar puertas, empezamos a crecer y empezamos a buscar a las diferentes empresas importantes de México, a las diferentes familias importantes de México, en donde nosotros hacíamos estas piezas y se las vendíamos como reconocimientos pero además alternativo a todo esto, dentro de la familia que les platiqué, hicieron un proyecto, mi padre y su hermano hicieron un proyecto que se llamó Arte Objeto, que fue el primero que existió en México. ¿Y qué fue este proyecto? Este proyecto lo hicieron ellos como cabeza, contratados por la otra empresa, pero mi padre y su hermano, bueno, sobre todo mi papá, como cabeza de este proyecto, y invitaron a todos los artistas de aquella época de México. Don Pedro Ramírez Vázquez, Sebastián, Leonora Carrington, todos los artistas que estaban en ese momento. Entonces, todos ellos crearon una pieza para que para que mi padre la fabricara como parte de este proyecto. Pues se han de haber tardado un par de años en fabricar todas estas piezas. Entonces mi padre se especializa en interpretar lo que una persona o un artista, porque una cosa es que un arquitecto o un diseñador o un dibujante te traiga un dibujo y te lo enseñe, y otra cosa es que lo fabriques en plata. Sí, a sacarlo a tercera dimensión.
Sí, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo una imagen, ya va a ser la 3D y hacerla en plata. Lo vuelvo a repetir y con todo respeto. Una cosa es que lo dibujes y lo pienses y otra cosa es que lo hagamos. Sí, porque que no tienen conocimiento. desarrolle. No. Para poder dibujar una pieza, para fabricarla en plata, necesitas tener muchos conocimientos. Además de lo que ya estudiaste, la universidad pedorra a la que fuiste y el maestro más fregón del mundo que te haya enseñado, nadie se detiene a preguntarle al creador cómo lo puede diseñar, cómo lo puede fabricar. No, a ver, ellos agarran y lo dibujan y a mí lo que me gusta mucho es la escultura en piedra, la escultura en mármol, la escultura realista, que tiene que ver mucho con eso, con ese tallado, por ejemplo, de la piedra, Cincelado. Ese cincelado, y cómo realzan gestos, detalles, ¿no? Por ejemplo, de una mano, de un pie, la vena, o sea, pero como dices tú, ya está ahí puesto, pero todo el tiempo que requieres para hacerlo, estoy hablando de esa parte que me gusta. Lo mismo pasa acá. ¿Cómo haces un cisne? ¿Cómo haces un águila? ¿Cómo haces una copa de fútbol? ¿Qué tanto puedes tú estirar el metal antes de que se rompa, antes de que se cuartee? Exacto. ¿Cómo lo tienes tú que estirar? Las moléculas las moléculas se comprimen. de la plata, cuando calientas, cuando repases, que él ha batallado mucho con ese tema, pero se expanden, ¿no? Las moléculas es como... se ablanda. Yo también me expando. Y después nos expandimos con los buenos taquitos. Y después cuando se enfría, pues se contraen. Claro. Entonces, a la hora de que ya están contraídas y el metal está suavecito y lo quieres mover, se te revienta. Si no tienes el tacto del calor adecuado y del frío adecuado para poder empezar a labrar, se te revienta la pieza. Es que es la parte que, a ver, tú lo construyes en caliente y está expandido, pero tienes que crearlo expandido. No lo construyes en caliente. ¿No? Se calienta el metal. Ajá. Después se mete al ácido, pues se enfría y entonces ya las moléculas se expanden. Ok. Y cuando tú empiezas a trabajar luego los golpes o en el torno, las moléculas las empiezan a comprimir. Okay, entonces son ciertas pasadas de veces que tú puedes trabajar el metal y después tienes que otra vez calentar, meter al ácido y otra vez continuar. Pero siempre pensando en el tamaño en el que va a quedar, no en el plano. Sí, primero tienes que tener bien tu objetivo. Siempre, exacto. Siempre hecho, porque si no, pues no. Y todo es el tema, porque hasta en el pulido, que ya es lo último que tienes de la pieza, ya está terminada y ya está hecha. Y en el pulido, si te pasas en presión, en todo, puedes fregar la pieza y un trabajo de 6 meses. No. Sí. Y tú le metes ahí y ya se echó a perder y ya no hay cómo arreglarla. Otra vez hay que hacerla. Nueva. Pieza nueva. Sí, justo era lo que quería yo mencionar. Además de todo ese trabajo, ya después cuando lo pules, porque una cosa es el pulido, ¿no? Porque el pulido es un desbastado de toda la marca de la lima y de toda la marca de la soldadura. Es un desbastado el pulido. Después el orfebre le hace los detallitos y después se va al abrillantado, que son otras pastas, que son otras mantas, otras cosas, y ya darle ese brillo espejo y que no se note ninguna rayita y que se vea como es una sola pieza solita, que la gente pueda ver, pues es una sola pieza, la soldadura, aunque esté hecha por 20 piezas unidas. Ese es todo el arte. Un día en un lugar que estábamos, en la disculpita, que en paz descanse, tenían un trofeo, ellos. Entonces, vamos a llegar a esa parte que es donde quiero llegar. Ahí vamos. Y yo decía, pues siempre se me dice, no. Yo, ¿qué pedo? ¿Qué me? No, ponte estos guantes. Son unos guantes de microfibra, yo creo. Sí. Y él me dice, no sabes, cuando me empieza a decir, es que solamente así, porque si no lo puedes, una, manchar, y dos, rayar. Y yo decía, chinga, pues, bueno, a lo mejor los anillos. No, los ácidos de tu mano pueden deteriorar el abrillantado. Y dices, no, pues está bien. Pues sí. O sea, pero el punto es este, chaval, no. Le pone los guantes, lo cargué y no se sentía, pues, como algo, no sé, o sea, ligero, ¿me explicó? Se sentía pesado, pero se sentía pesado el material, la aleación, fino, el trabajo, sólido, poder. O sea, exacto. Todo eso, y era un trofeo que decías, güey, o sea, y por esto se matan, ¿no? Claro. Y por esto me pueden matar a mí, cabrón, no sé por qué. Me falta, si no, o sea, pero, o sea, en ese momento, ya que lo tuve en mis manos,
entendí, y obviamente al tocarlo con los guantes, esa textura tan suave, tan lisa, es un trabajo que solamente hasta que lo tienes en la mano, lo entendí. Entonces fue cuando dije, claro, yo iba a ensuciar, a contaminar a un trabajo tan puro, tan limpio, o sea, en este resultado, con las manos por sí solas. O sea, a ver, el dueño que se lo gane, ya lo va a manosear, y mucha gente lo va a tocar, pero quien se lo gana, o sea, es decir, eso es para alguien más. Exacto. Está hecho para alguien más y se tiene que dar con ese cuidado. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta el peso que tiene eso y el trabajo que ustedes hacen. Sí, bueno, pues entonces continuando rápido porque si la verdad esta es toda una historia, ¿no? Es muy larga, es muy bonita, pero bueno, pues para terminar esa parte, ¿no? Entonces ya empezamos a crear 2001, 2002, por ahí. Ajá. Empezamos con... Ya traíamos una tradición de fabricar piezas de inspiración francesa, rusa, italiana, toda la orfebrería que existía en México venía todavía en los 60, 70, 80 todavía, venía de inspiración europea, ¿sí? A partir de ese año hasta 1988, hasta 2008 a 2007, todos esos años fueron, pues, talonear, fueron buscar, fueron tocar puertas, con esto que ya les platiqué hace ratito, en donde mi papá comprendió y se especializó en la interpretación de artistas. Ajá. Nosotros nos dedicamos a hacer esas dos grandes ramas. Teníamos fabricar escultura para artistas, para diferentes artistas, Pedro Cervantes, Los Marín, diferentes artistas de México. Nosotros éramos la opción para poderles fabricar piezas que tuvieran una calidad. O sea, ellos hacían su bosquejo, su idea. Su bosquejo, su idea. Su obra, su creación, sí. Y tú la llevabas, tú la construías. Y entonces... Y ellos la firmaban. Ellos, exactamente. Okay. Nosotros éramos los fabricantes. Por ejemplo, a Sebastián le hemos fabricado el 100% de sus obras o de su escultura en plata. Se las hemos hecho en reproducciones miniatura. Nadie sabe que nosotros. ¿Por qué? Pues el maestro Sebastián firma Sebastián. Punto. Claro. Hasta ahí. ¿No? Y nunca se ha mencionado que nosotros somos quienes se los fabricamos. Mi padre. Okay. Porque ahí sí puedo decir que es él. Ahí no, aunque yo las he hecho, he estado yo involucrado, pero el responsable de esos proyectos siempre fue mi papá. Pasan todos esos años y yo en el tocadero de puertas, ¿no? Llego a Federación Mexicana de Fútbol, que aquí es donde empezamos, de aquí partimos a lo que venimos. Ellos son los Marmolejo Orfebres, están aquí en La Chulada y ustedes están viéndonos aquí en la Exfábrica MX, donde usted también puede venir, puede conocer todas las áreas. Venga, diviértase, se la va a pasar increíble, es una chulada. Así que ya lo sabe, la Exfábrica MX, por favor. Y ahora sí, vamos de lleno a esta parte donde Marmolejo Orfebres, ustedes, amigos de año, 4 generaciones de artistas en la orfebrería, aparecieron en el mundo del fútbol. Llegamos, tocamos esas puertas, pues Juan Carlos ya en esos tiempos empezaba. Ya estaba más involucrado con nosotros. Resulta que poquito tiempo de que voy a tocar la puerta, hacen una convocatoria. Federación Mexicana de Fútbol hace una convocatoria. Su presidente en aquellos días era el señor Justino Compeán. Justino Compeán, que venía del Necaxa. Se les ocurre hacer un concurso que se llamó Haz la Tuya. Okay. Se llama Haz la Tuya porque el trofeo anterior era un trofeo pues ya antiguo, que tenía esos dejos de diseño
europeo, que tenía esa influencia anterior a los años 60, 70. También durante muchos años funcionó para la Federación Mexicana de Fútbol y lo querían modernizar, lo querían actualizar, querían tener algo pues nuevo, ¿no? Fue justo cuando empezaron los torneos cortos, cuando diseñaron los torneos cortos en 2008. Okay. Entonces, bueno, obviamente empezamos con el torneo de Apertura 2008. Entonces hicieron esta convocatoria y el primer trofeo. Nosotros no entramos a la convocatoria porque nosotros, más que diseñadores, somos creadores. Termina esta convocatoria, pasó algo muy bonito. Hacen una junta los directores, los presidentes, en realidad no sé quiénes, pero pues la gente importante del fútbol de México, claro, hacen su reunión, ¿no? Para hacer los premios y después para entregar los premios y después para decidir quién va a fabricar. Okay. Entonces, bueno, en esos días había todavía varias fábricas de orfebrería en México y en una de esas estaban por ahí los representantes de Grupo Salinas y algunos representantes también de Grupo Televisa, en donde nosotros ya les habíamos fabricado obra, que ya les habíamos hecho piezas o les habíamos arreglado algo. Exacto. Y entonces fue algo muy bonito que me platicaron, yo no lo presencié, pero me lo platicaron. Ahí nuestro querido y muy adorado amigo Alberto Duque, que estuvo muy involucrado en todo eso, dijeron pues los marmorejo. Fue un momento muy bonito. Claro. Y a partir de eso pues nos llaman y me dicen, a ver, güey, ahí está el diseño, quiero que me lo cotices. La otra empresa hizo el diseño. No, nos dieron el primer proyecto. Okay. Los otros proyectos, el trofeo de expansión y el otro que fue el de ascenso, fueron otras dos personas, okay, pero se los dieron a otro taller. Para otro taller. Ahí voy. Esta historia está padre. Está buena esa. Lo cotizo, pero cuando yo recibo el proyecto, que es lo que estábamos hablando hace ratito, exacto, tiene un diseño muy padre, pero irreal. Totalmente irreal. Entonces me siento con mi papá y le digo, a ver, vamos a hacer esto. No, pero pues es que está muy grande y entonces pues, empezamos ahí a platicar. Entonces hicimos una alternativa, pero de todos modos nosotros hicimos lo que nos pidieron, imprimimos, imagínate, tuvimos que mandar a un plotter a imprimir el diseño porque así lo pedían. Era un trofeo de 70 centímetros de plata completito. En aquellos días, en aquel tiempo, en 2008, ubiquémonos en el segundo semestre de 2008, me habla don Justino, ya mandé el presupuesto, obviamente, me habla y me dice, con sus palabras, ¿no? Porque él siempre fue de palabras muy fuertes, ¿no? ¿Estás pendejo qué, Marmolejo? ¿Por qué? Discúlpeme, don Justino, pero dígame, ¿qué pasó? No, pues es que me estás mandando un presupuesto altísimo. Digo, ¿dónde está don Justino? Pues estamos aquí en la oficina y no puede ser. Ahí voy para allá. Entonces, en aquellos días que estaba aquí en la Roma, en Sonora, nosotros estamos en la raza, entonces 5 minutos, 10 minutos, no, agarré mis planos y con mis cosas. Ellos estaban en la sala juntos, que estaban en el último piso. Estaba don Justino pues, de un lado para el otro, ¿no? Estaba, pues, ya quería su proyecto, ¿no? Y estaba molesto porque se lo coticé en casi 600,000 pesos. Ok. En esa época. Santa madre de Dios. De aquellos días. Claro. 2008. O sea, claro, era un dineral. Bueno, el dólar estaba creo que 11 pesos, 8 pesos, no sé cuánto estaba. La plata costaba. No, era sí, claro, una cosa la décima brutal. parte de lo que cuesta ahorita. Sí, era una cosa brutal, ¿no? Entonces, le saco, ves que mire, don Justino, y le saco el plotter, se lo pongo así, inmediatamente voltea al director de comunicación, el señor Juan Cochel, que era con el que hicimos el proyecto, y lo voltea a ver y le dice, ¿quién mandó a hacer esta pendejada? ¿Quién fue el primer pendejo? No sé qué. Le digo, no, pues es que eso es lo que me pidieron. Sí, es que era una madresota. Pues sí, ¿cuánto está enorme y además tenía muchas cosas que no eran posibles de fabricar. Claro. Entonces, no, pero a ver, ya sabía yo. Mira, y entonces nosotros hicimos un rediseño, ¿no? Porque dijimos, bueno, el trofeo no puede ser tan alto, tiene que ser un poco más chaparro, pero tampoco tanto, porque los escudos se los habían puesto así como si les pusieras un golpe, y eso no es realizable en plata. Entonces, claro, los escudos, decidimos, también por la relación que tenemos con la gente de Teotihuacán, ponerle una base de obsidiana
porque además el negro con el blanco es espectacular, Sí. crece mucho, hace crecer mucho el trofeo, luego los escudos alrededor. En esa temporada, si no me equivoco, eran 24 equipos los que estaban disputándose el campeonato, y entonces, bueno, poner todos los escudos, pero cada escudo era troquelado, o sea, era una chamba. Claro. Chambotón. O sea, nosotros solitos nos metimos el pie, pero es que o era así o no iba a quedar tan bonito. Entonces le digo, mire, pues le traigo esta alternativa. Para los que no saben, les voy a platicar que ese diseño está inspirado en el águila nacional. El trofeo, si lo ponemos acostado, tiene como, si lo ubican, es un balón, y luego tiene como una base así. Esta base es lo que hace es que simula el pico del águila que está agarrando el balón. ¡Qué óvole! Y yo queriendo agarrar con las manos pelonas. Ya quieres quitar las plumas Entonces, al águila. bueno, presentamos este diseño, el precio no tenía nada que ver, otro precio está completamente, pero brutalmente diferente. Claro. Y bueno, ahí entregamos el primer trofeo y bueno, pues ya gracias a Dios, pues todo bien, muy contentos, muy complacidos todos en el taller, de haber entregado la primera pieza. Y bueno, esos días eran difíciles, no teníamos como mucho trabajo, pero entonces nosotros les propusimos el proyecto de hacer una pieza 0, o sea, la pieza 1, la pieza que se va a quedar en las oficinas aquellos días de Federación Mexicana de Fútbol. Claro. Y estábamos a la espera, pues, de que nos confirmaran hacérselos estamos hablando que esta final fue no recuerdo exactamente, pero noviembre, diciembre, en el torneo de apertura de 2008. Santos, el primer ¿no? campeón fue el Santos. Wow. El primer campeón fue el Santos. La foto que tenemos más emblemática, más de esa época, es el portero del Santos, Osvaldo. Es que aquí Perdóname, tenemos don Osvaldo Sánchez. Aquí tenemos a nuestro Especialista. al niño de oro. Esa foto la tenemos así como muy bonita y muy clara. Bueno, después me hablan y yo, pues, emocionado contesto y me dicen, tenemos una super bronca. Y yo, maldita sea, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Tenemos una super bronca, necesito que vengas ahorita. Santo Señor. Pues ahí te voy corriendo, ¿no? Porque yo soy de la idea de al mal paso darle prisa. Así me gusta enfrentarme a las cosas como van. Y así agarré el auto y corrí a la oficina de aquí de la Roma. Llego, maldita y bendita sea la hora en la que me pusieron otro trofeo de otro diseño hecho por otra empresa. Ajá. Y me dijeron, mira esta porquería. Cuando yo pensaba que iba a ser otra cosa. Ok. Me dijeron, mira esta porquería. No, pues los escudos replicaron mi idea. No. Y entonces los escudos los hicieron impresos en impresora con un botoncito que Como con les láser. pegabas y se caían y no, pues horrible. No. Y ese es el trofeo de ascenso. Ese estaba, el trofeo de ascenso es un reguilete que sube, que emana del calendario azteca. Sí, la interpretación del diseño es muy bonita porque es el centro del calendario azteca en donde emana un reguilete y tiene una bola, el balón hasta arriba. Ajá. Entonces, pues estos señores no lo interpretaron bien, lo hicieron mal, y entonces me dicen, lo necesito para la próxima semana. Le digo, no, Sí, discúlpame, pero no se puede. O sea, Es que yo no sé cómo le vas a hacer, pero lo necesitamos la próxima semana. No se puede. pues sí. Imposible. Querías pagar barato. No, yo no, yo en un plan para sumar, no. No, pero a ver, Claro, amigo, por pagar barato, ahora tienes que pagar más, pero te quiere poner a ti en aprietos. Y Estamos para eso, nosotros en realidad estamos para eso, sí. Pero esa fue una petición imposible O sea, de sí, lograr. yo creo que lo van a decir, pero yo sí. No mames. Era imposible de lograr. Entonces, pues la decisión fue entregar ese que tenían ahí y decirle al club, bueno, pues después te mandamos el bueno. Es el borrador. Un tiempo después, ha de haber sido, nos apuramos, unas 4 semanas después, Ajá. pues casi tiempo récord, entregamos el bueno.
el que es ya con la interpretación correcta. Si uno no se cuenta con gente chingona. Con la fabricación correcta, ya como debería de haber sido, con la base de obsidiana, con los escudos bien puestos, todo. Entonces, ya, el original, no el pirata. Y ya, bueno, pues, a partir de ese momento, entonces nosotros empezamos a fabricarles, hicieron ya sus cambios, se cambiaron a Liga MX, después fue Liga BBVA MX, y todos esos cambios, empezaron a hacer nuevos torneos, las subs, luego las femeniles, y entonces a partir de esos días y esos momentos, ahora sí, todos los diseños y el trofeo de la Copa MX, que fue una copa que le pusimos colores, que era única en México, bueno, en el mundo, porque era como un péndulo, que la parte de hasta abajo colgaba, ya todos esos diseños fueron ya diseños nuestros. ¿Qué dicen? Ya empezamos a fabricar todo lo que yo les platiqué antes de las reproducciones lo seguimos haciendo, claro, y se sigue vendiendo, pero ya nos fuimos especializando en el mundo del deporte. Entonces, dándole sentido a tu introducción, dándole mucho sentido a la introducción que tú hiciste cuando empezó el programa, crear y fabricar estos trofeos significa para nosotros la vida. O sea, ahora en la temporada moderna de nosotros, en donde ya Juan Carlos empieza a trabajar con nosotros, que ya empieza a meterse más involucrarse más en la fabricación y en la creación. Que ya abrieron su joyería, de felicidades. Gracias. Ahí vamos a poner también la página de las redes para que la conozcan, porque está en la Roma, ubicada en Medellín 107, Roma Norte. Ahí está. Ahí estamos, sobre todo si tienen por ahí alguna inquietud, alguna creación, la especialidad de la casa es esa. Nuestro lema es el arte de tener una idea, que fue gracias a todo esto que les hemos platicado. Claro, ¿no? claro. Todos los años. Tú puedes tener una idea en donde quieres que tus lentes sean de plata, claro. Pero eso es una cosa, y otra cosa es hacerlo realidad, pero que además sea un producto de arte, porque Exacto. Lo que sabemos hacer nosotros es eso. Piezas, lo mejor, siempre digo que perfecto solamente hay uno, claro, pero nosotros tratamos de buscar siempre que... Vamos a ver el trofeo de la chulada. Sí, claro. La chulada. Lo podemos se puede, ¿eh? ¿Se puede? Claro que sí, se puede. Y consumibles para que todo el mundo traiga su dije, sus aretes. Claro que sí se puede. Vamos a hacerle un dije, ¿qué te parece? Pues de ahí se vería muy fregón, ¿eh? Se pueden hacer muchas cosas. Oye, y entonces... tenemos piezas que se han entregado y que... piezas que están en el Vaticano, piezas que están en los palacios, en los castillos europeos, en diferentes lugares, porque pues son regalos que les han dado el gobierno de México, les ha entregado. O sea, su arte ha ido a diferentes... Yo creo que en el Museo del Vaticano hay una virgen. Yo creo que en todo el mundo. ¡Wow! Yo creo que en todo el planeta hay alguna pieza de nosotros, porque el gobierno mexicano la regaló, ya sea un presidente, o ya sea un gobernador, o ya sea... Porque pues en aquellos días... Y ahora es menos, porque ahora pues, llegaron otras cosas, y hay menos orfebres en México, pero sí se han entregado bastantes piezas de arte. Y qué mejor que la plata, porque finalmente es, digamos que el metal más arraigado que tenemos y el que más abunda en nuestro país, digamos que pueda representarse mejor, es justamente la plata. Bueno, México es uno de los principales productores de plata en el mundo, justamente, claro. Y por eso digo que qué mejor que un regalo de plata extraído de tierras mexicanas con toda esta además te voy a decir una cosa cultura muy importante. La plata mexicana tiene un brillo muy diferente a la plata de otros países. Déjame te lo digo, eso es muy cierto. O sea, en otros países en el mundo la fabrican, la producen, pero tiene un brillo opaco, por decirlo de alguna forma, un brillo menos intenso. Y el de la plata mexicana sí tiene un brillo especial. Destaca. Sí, destaca. Es reconocida. Sí, bueno, claro que es reconocida, pero bueno, ya fabricándola, ya labrándola, ya teniéndola en las manos, procesándola con el debido proceso que debe de ser, la plata al final del día tiene un brillo muy especial. Pues los mismos trofeos hablan solitos. Eso sí. ¿Cuántos trofeos han hecho? Y seguirán haciendo. No sé, son muchos. O sea, de campeonatos, obviamente. Es que se hacen todas las ligas, sub 13, sub 14, sub 15, sub 17. O sea, la Liga MX tiene estos. Todos. 13, 14, 17. 13, 14, 15. 21, pues es que luego le va cambiando. Lo van cambiando.
Pero las dos femeniles, Campeón de campeones. el trofeo de expansión, por favor. Copa MX. Véanlo, el trofeo de expansión es una chulada. Es un trofeo divino. La Leagues Cup. La Leagues Cup. Bueno, eso. El femenil también es muy bonito, Claro, el femenil. claro. A lo largo de estos años. Balón de oro. Hemos diseñado, también hacemos el balón de oro. Hemos diseñado varios trofeos para la MLS también, ¿no? Entonces, para el Leagues Cup, que de repente mucho lo critican porque tiene muchas formas distintas, ¿no? Muchos dicen que es un valero o una licuadora. Cada quien tiene su interpretación de lo que está viendo y yo respeto mucho eso, pero sí les tengo que decir una cosa. Ese trofeo especialmente es uno de los más difíciles. Es una pieza que está hecha gajo por gajo, uno por uno. Imagínense nada más que para poderlo pulir, para poderle sacar ese brillo a esa pieza tan enorme. No, la verdad nos ha costado. Cada año que lo hacemos nos cuesta mucho sudor. Es bien complicado de hacer. Oye, pero tienes en su página de Instagram, sobre eso ustedes tienen ahí también imágenes, ¿no? Sí, ahí pueden observar. Además de que aquí lo estamos pasando, pero... No, Marmolejo-Orfebres. Exacto. Y la joyería es Marmolejo-Joyería. Perfecto. Y entonces has hecho todos esos. Ahora vamos a entrar al chisme bueno. Venga. Bueno, es lo que quiero preguntar ahorita y saber qué pedo, cómo sale. Pero la primera vez que tú hiciste un trofeo, pues es una emoción del lado del jugador levantar la copa. O sea, el significante que tiene para ellos es del deporte y de entrenar y del campeonato y de ponerle disciplina, pasión a lo que haces para que esto se logre. Es un campeonato. Y solamente hay un campeonato y no hay segundo lugar para eso. O sea, no hay de segundo lugar, solamente de primer lugar. Pero el tema es que cuando lo levantas, ellos tienen todo ese valor. Pero la primera vez que tuviste eso, levantando esa copa, ¿qué sentiste tú? O sea, ¿qué representó para ti eso? Porque es tu trabajo que está glorificado en un significante mucho mayor, donde el trabajo de ustedes está plasmado ahí y que va a perdurar, pero ese momento, esa foto, ese brillo, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? Pues bueno, ¿y se ha cambiado? Es una excelente pregunta. De verdad es una excelente pregunta porque la sensación que se siente cuando ves en la televisión por primera vez una pieza tuya, pero además galardonada, porque además entendimos en esos momentos, que yo no lo había entendido, todo el esfuerzo y todo el trabajo que tienen que hacer los equipos para poder llegar a esa justa deportiva, a esa final, todo el esfuerzo, es que muy poca gente también sabe todo el esfuerzo que hace la gente, los que les dicen de corbata, la gente que trabaja en Federación o en la Liga MX, mis respetos, es gente súper profesional. A mí es mi parecer, son mis palabras. Claro. Porque yo lo he visto. Es lo que yo pienso de ellos. Son gente muy profesional, muy dedicada, que como todos los humanos se equivocan, es una pasión y una entrega del trabajo que ellos hacen para poder organizar una final, para poder organizar a 18 dueños o 18 empresarios, a 18 personas que son claves, que son importantes en México. Está bien cañón. Bueno, sentir ese momento en donde lo levantan y en donde albergas además todas esas sensaciones y todo eso que viste y que conociste. Y se resume en eso, en esa cúpula. Y sigue siendo una sensación así bella, hermosa. Fíjate que poquito tiempo después, bueno, ya Juan Carlos empezó a involucrarse. Después tuvimos en 2013 un proyecto de joyería aquí en Álvaro Obregón. Pero él estaba un poquito involucrado en eso, yo estaba más involucrado en lo del fútbol y pues ahí andábamos, íbamos y veníamos. Pero fíjate que en eso, en una final europea, cuando sacan la famosa orejona, pasan a un señor firmando el trofeo. Ya, cabrón. Esto debe de pasar en México, sí. Y entonces me dediqué a estarlos así, literalmente, fregando. Hasta que me dieron la oportunidad, hicimos el primer evento, el primer momento, y entonces a partir de ese día, a la fecha, estamos en todas las finales del fútbol mexicano, firmando el nombre del campeón, porque es todavía más. Es el pedacito de historia que se queda en los clubes. ¿Por qué? Claro. Porque ese trofeo, bueno, es único, es irrepetible, aunque sea el mismo diseño, y es el que se queda el club y tiene toda la historia de trabajo que hacemos,
Pero además de eso, en el estadio, en la final, en el momento en el que sucedió, ya está personalizado ahí. Ya no es de que está personalizado. te lo rezamos después ya con tu nombre. Sí, Dices, ¿no? O sea, sí sale. No, ya de ese momento lo ves y Está dices, personalizado. Muchas veces nos ha salido chulada. muy bonito, muchas veces no nos ha salido tan bonito. Tenemos una historia ahí. es que esa es la que quiero saber. Es que esa es la que hay que saber. Tenemos ahí una historia. Se nos está acabando el tiempo, pero Ahí voy no nos rápido. podemos ir sin esa. Rápido se los platico. Tenemos una historia que fue la segunda final o la tercera, no recuerdo. No es tan para saberlo, pero pues yo soy americanista, toda la vida he ido a la América. Uy, no te escuchó el niño de Lo oro. siento mucho. Está la final América Cruz Azul. El Estadio Azteca a tope, a todo lo que da, pues el clásico joven. Curiosamente, empezó la lluvia un poquitito antes de que comenzara el partido y no cesó. La lluvia fue constante. ¿Qué año fue? 2013. Ay, no está el niño. No me equivoco. Fue al baño. Qué 2013, más o menos. Va Cruz Azul ganando. En el marcador 2-0. va arriba. 2-0. 2-0, ajá. Va ganando Cruz Azul. En el mundo de las finales, lo que no ve el público, lo que no ve la gente, es que tras bambalinas es una cantidad de movimiento impresionante. Las familias, los dueños, sus amigos, sus familias, los medios de comunicación, Las marcas, los todos, patrocinadores, todo, claro. las marcas, obviamente patrocinadores, Televisoras, todo. los amigos de las marcas, además el equipo de trabajo, camarógrafos, fotógrafos, además los entrevistadores, además todo el aparato que se necesita para poder hacer una producción, una en vivo, pues es una cantidad de gente que no nos imaginamos, que no las vemos, ¿no? Claro. Pero que allí están. Claro. Bueno, ya muy cerca del momento de la final, llega el momento, yo estoy preparado, es una cosa muy bonita, para mí muy bonita, muy curiosa, muy bonita. En esos días estaba de presidente el señor Decio de María y él dice, porque estaban poniendo todo el personal de la liga se estaban poniendo los impermeables. Claro. Y entonces voltea a verlos y les dice, ¿qué somos? ¿Hombres o payasos? Así como diciendo, pues, no se pongan el impermeable, afronten. ¿Qué están jugando ellos? Con impermeables. Exactamente, ¿no? Pues Sí. seamos inclusivos, vamos a, ¿no? Ajá, claro. Pues ahora, adiós impermeables y todos a pelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso realmente a mí no me soy motociclista, Exacto. ¿sabes? Somos bikers o payasos. Entonces no, mojarnos pues no es un tema, ¿no? Si hace calor, sudamos. Si llueve, mojamos. Si se moja el saquito, que pues no pasa nada, ¿no? Nada, La es tintorería agua. y vamos. Bueno, yo en ese momento, pues, ellos no lo sabían, pero yo estaba muy cómodo, muy a gusto, pero sí nervioso, la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Yo puse mi maquinita, bueno, antes de que empiece el partido, siempre llego, checamos que esté bien el contacto, en dónde está el contacto, ocupo una mesita, ¿no? Claro. Detallitos. Entonces yo dejé mi máquina bien encintada porque estaba lloviendo debajo de la mesita y cuando llego, la máquina, o sea, algún compañero fotógrafo, Se tropezó. no, algún compañero de que trabajaba ahí la desencintó para Un hijo de la conectarse. chingada. Alguien llegó y ahí hizo su movimiento, se vale, pero no la tapó. Entonces, bueno, primero pues te va a dar aquí un pinche cortocircuito. La extensión toda mojada. Todo mojado. Claro, todo ahí. nomás Pues ya no hay manera de reparar porque ya estás ahí con toda la gente, ¿no? Y entonces el director de comunicación, señor Juan Cochen, dice, pues ya está, ¿no? Yo hacía lo que el señor decía. O sea, yo en realidad en esos momentos teníamos poca experiencia, no habíamos hecho muchas finales, era como de lo primero que hacíamos. Entonces, pues ahí te voy, no pongo el trofeo, para ponerlo se acuesta. En esos días lo hacía a pulso. Pues me preparo, obviamente. El aguacero, en ese momento el agua estaba No, me voy a patinar. como el agua del gimnasio, estaba con una presión, con una fuerza. Claro. Dije, pues igual no pasa nada, o sea, la plata igual la limpias o la arreglas y no le pasa absolutamente nada a la plata, se puede manchar, y después la limpias y no, eso es también otra cosa que es maravillosa de la plata. Bueno, entonces estoy ahí preparándome para hacer mi movimiento y entonces nomás levanto la mirada y veo corriendo a Moy, estábamos casi en el tiro de esquina, casi pegaditos al tiro de esquina, nomás lo veo corriendo,
justo ahí había como un huequito, estaba lleno de gente y había como un huequito y nomás lo veo él como brinca, cabecea y ¡ay! Pues, imagínate todo el estadio hasta acá. Pero, güey, espérate. Y al menos en ese momento me dice el otro, güey, espérate, cabrón, espérate, Oye, no mames. ¡Gol! Y en ese momento ya le iba yo a poner y entonces, pues ahí entre que la gente, los camarógrafos me mueven porque era una cosa. Aquí estuvo el Nice. Primera en México, que no sucedía en México, de que se grabara el trofeo. Entonces todos los camarógrafos estaban a la expectativa. Entonces, pues entre que me mueven no, entre todo, como en el metro, cabrón. Pues sí. Están haciendo un lado y al otro. Estamos haciendo el chacaleo para ver cómo lo Pues, güey. Exacto. Y ya, pues entonces, detente, y ya le había puesto ahí ya como que las C, no se le había puesto, pero entre el movimiento, pues ahí se le fue un rayoncito como de C, ¿no? Ajá. Y entonces. ¿No habías puesto todo el nombre? No, apenas iba a ponerle. Ya. Y Yo pensé que pues sí ahí estaba se fue. corregido. O sea, ni siquiera yo estaba ya para ponerle, pero en un movimiento se me fue así tantito, que ya estaba yo encima, y gol, ¿no? Ajá. Espérate tantito, cabrón. Entonces todos los camarógrafos se van para allá Ahí. cuando pensaron que ya iba a ganar el Cruz Azul. Ajá. Y entonces en ese momento se mueven y se van a hacer la toma del gol, Claro. o de la gente, y inmediatamente, gol. Otra vez, güey. Sí, empatados. Otro gol. Ajá. No, pero en el global iban claro. Iba 1-0, había ganado el América, y aquí estábamos 2-0, favor Claro. Cruz Azul, entonces iba a ganar Cruz Azul. Ajá. Pero si metía otro gol América, entonces era el campeón de América. O sea, Ajá. en el momento era un empate, pero en el global América ganaba Claro. por 1. Claro. Sí. Pues otra vez, ¿no? Ya me clavo otra vez hacia abajo. Y bueno, ya la había medio puesto ahí. ¿Qué hago? Pues y gol, no sé qué. Y fue gol, y si no me equivoco, al segundo fue el pitazo de. Sí, fue en los últimos 3 minutos. Sí, o sea, fueron 2 goles. Primero de Mosqueda, Ajá. en el 83. Y después en el 93 fue el de Moisés. Y ahí empatamos 2-2 para ir a penal. Bueno, este es mi mini Schwartz. Y bueno, ya después, pues. El niño de oro estadístico. Con toda la lluvia y con todo lo que sucedió en ese momento, pues yo seguía. O sea, ya ganó América. Y Bueno, es más, él ya sabía tu nombre. Ya le puse América, ¿no? Todo completo, pero con la lluvia, con los reporteros. La verdad no me quedó tan bonito, pero. Qué oso. Bueno, o sea, deja de eso. O sea, lo dramático fue el juego, que decías, ya por fin, tómala. O sea, y aparte 3 minutos. Pero es Ya el trofeo estaba del que dado. más hablan, ¿eh? Es el Y te voy a decir trofeo del que una más cosa, hablan. cuando fue gol, ahí estábamos en la cancha, y ahí en la cancha, en el momento del gol, se sintió la vibra de la gente, Claro. como si estuviera temblando. O sea, claro, no un movimiento telúrico, no, pero se sentía en el pasto la vibra de la gente, cómo claro. brincaba. Claro. Sí fue un momento impresionante. Yo tengo tres momentos. Ajá. América Cruz Azul, la primera vez que ganó Atlas. También la gente, y en Tigres, ¿no? También en Tigres la gente se emocionan mucho, son muy apasionados. Wow. Bueno, entonces en el Azteca ahí se sentía, se llegó el momento, lo grabé con la lluvia torrencial encima de nosotros. La verdad es que no me quedó tan bonito. Pero bueno, pues ahí, pues por todo el movimiento y por todo el trajín que hay, en algún momento había yo platicado con el señor Miguel Herrera, y él había pasado mi teléfono, y me habla al día siguiente y me dice, oye, fíjate que quiero hacerle un reconocimiento a los jugadores, pues puedes venir por favor, porque quisiera ver qué hacemos. Entonces, al día siguiente llego a Cuapa, me siento con don Miguel, me siento ahí, y llega el director deportivo, me traen el trofeo, y lo veo y les digo, no, así literal, les dije, no sean mamones, por favor, déjenme arreglarlo, me lo llevo, y en lo que estamos aquí platicando, en 1 hora ya estoy aquí de regreso, ya con el trofeo, ya bien grabadito, bien bonito. No, es que así era. Y me volteé a ver otra vez, y me volteé a decir, estás pendejo, ¿qué te pasa, güey? Esto es historia, cabrón. Es que es historia. Así se queda, güey. Y con tu puño y letra, cabrón. Y nos lo han llevado al taller como 4 veces, ¿verdad? Lo han llevado y les hemos hablado, lo podemos arreglar. No, así déjenlo. Por entrevistas, o cuando fue otra final, América Cruz Azul, alguna reportera
Sí, Claro. lo llevó y pero no, o sea, y ahí está en la vitrina, así Sí. con esos errores. Claro. Y pues sí, además está en el libro de 100 años que sacó Club América. No, Está en ese libro, ese trofeo, ese mal grabado que está ahí hecho. Pero bueno, pues es histórico, ¿no? Y a partir de ese momento empezó, bueno, pues ya nos cayeron muchos 20 y entonces, bueno, pues no hemos dejado de ir a ninguna final, fíjate. qué maravilla. Hemos tenido el gusto, el privilegio, Juan Carlos y yo, hemos ido a las subs, o sea, donde juegan los niños o las Claro. femeniles, ¿no? Claro, o sea, fútbol es fútbol y de repente tú en un campeonato de hace 5 años ya estás viendo a uno que ya debutó, ¿no? O sea, ¿cuántas historias debes de tener? Así que, queridos amigos, Cada final es una historia. cada vez que vean un trofeo, por favor, recuerden todo el trabajo que hacemos. En realidad nos cuesta, ahorita estoy así en una época en donde ya casi entregamos, no duermo, me la paso con mucha tensión porque ya hay que entregar, porque ya se acercan las finales y crean que cada uno de las obras que entregamos, que bueno, tienen nombre de trofeo, pero son obras de arte que se Esculturas. fabrican, que hacemos, que son esculturas, llevan todo el corazón y llevan toda la fortaleza y llevan todo el gusto, el empeño, las ganas, el profesionalismo por hacer bien las cosas, por destacar a México de todos los demás. Que además déjame te digo una cosa, lo que hemos investigado, lo que hemos visto, lo poquito que podemos ver y hacer, estamos rankeados dentro de los 5 trofeos más bellos del mundo. Güey. Es que si fuera tan sencillo como cualquiera lo haría, pero no. Desgraciadamente el tiempo se nos va bien rápido, pero nos invita a que de verdad sigamos platicando con ustedes porque podemos hablar de temas de joyería, podemos hablar de temas de piel, podemos hablar de temas de todo lo que hacen ustedes. Y a mí me encantaría que por supuesto, vinieran otra vez con nosotros a platicar de otros temas. Muchas gracias, ¿no? con mucho De lo que, y cómo le estás pasando también la estafeta a Juan Carlos también, que eventualmente esto es un arraigo, es una herencia, ya es un ADN familiar que no se acaba y que ellos, tanto Juan Carlos como Jos, ambos Marmolejo, ellos son Marmolejo Orfebres, son una chulada y ellos verdaderamente tienen la copa en sus manos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.